Muy, pero muy buenos días en este inicio de semana. Hoy ya estamos en nuestro día martes, un día del cual tenemos que disfrutar, tenemos que gozarnos de que tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas. Esta mañana estaba en la mañana de oración con los que se conectan al canal de YouTube y se me vino algo a mi mente y fue que la voz del Espíritu Santo se escuche más que mi voz. ¿Alguna vez has tomado una decisión que te parece buena en el momento, pero que luego te das cuenta como que no era lo que Dios quería para nosotros? Es una lucha que muchos de nosotros como creyentes enfrentamos a diario. En este devocional vamos a explorar por qué tendemos a confiar más en nuestra propia opinión que en la guía del Espíritu Santo. Y lo más importante es cómo la palabra, cómo Dios nos puede ayudar a cambiar esto. Y bueno, qué bueno, ¿es mi voz o la voz de Dios? ¿Cómo diferenciar cuando es mi voz o la voz de Dios? ¿Cómo aprendo a escuchar al Espíritu Santo? ¿Cómo sé que es Él y no soy yo el que toma una decisión frente a algún asunto? ¿Cuándo sé que es el Espíritu Santo el que me ayuda a tomar una decisión o uso el nombre del Espíritu Santo para tomar decisiones? Hoy quiero que hablemos de la problemática. O sea, como primer punto de desarrollo, hablemos de la problemática. Ese por qué, la razón de cuestionar en esta mañana este asunto. Y es, ¿qué quiero escuchar? ¿Mi voz o la voz del Espíritu Santo? Y yo creo que uno de los principales factores que impide escuchar la voz del Espíritu Santo sobre mi voz es el orgullo. Es ese orgullo que me lleva a la necesidad de yo tengo la razón, yo soy el que en este asunto, soy el que no me estoy equivocando, es la otra parte. Pero la Biblia nos dice que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Si vemos en nuestra vida cotidiana, nos desafía a cada día cómo elegir sobre lo que es mejor, sobre lo que es un poco mejor que lo otro. A veces la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿de verdad le preguntas a Dios o ya tienes en mente lo que ya quieres que Dios te responda? Hay una historia que nos va a ayudar mucho en esta mañana y es la historia de Jonás. Yo creo que aquí muchos hemos leído sobre Jonás, el hombre que es echado a la mar porque se provoca una tormenta por su desobediencia, el cual Dios tenía preparado un pez gigante, el cual Jonás pasa 3 días en el vientre de ese pez y luego de que Jonás hace una oración es regresado a las playas de Nínive donde tiene que predicar el mensaje que Dios le dijo que le predicara a Nínive, que se arrepintieran. Entonces, en esta mañana, creo que la historia de Jonás nos ayuda a preguntarnos por qué muchas veces nuestra voz resuena más que la voz del Espíritu Santo. Muchos pensamos, ¿por qué Jonás no simplemente obedeció? Pero lo que ignoramos de la situación de Jonás es que Nínive fue una ciudad muy perversa que hizo mucho daño a los judíos, o sea, a los que pertenecían a la familia de Jonás. Usaron métodos muy fuertes, despellejaban, torturaban, mataban de una manera. Los ninivitas eran una cosa de locos, porque los ninivitas pertenecieron a los asirios y los asirios hicieron cosas muy feas contra el pueblo de Israel. Entonces, una de las problemáticas por las cuales la voz del Espíritu Santo no resuena
tanto como mi voz, es porque muchas veces cuando yo tengo que tomar decisiones, van basadas en lo que me sucedió, en lo que me aconteció y cuánto me dolió. Y como dicen por ahí, si tiene sangre en las venas, debe tomar una buena decisión. Entonces, el ruido de mi propia voz se da por lo que me afectó o me afecta lo que estoy viviendo o lo que viví para escuchar realmente la voz del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces la problemática de que la voz del Espíritu no se escuche más que mi voz es que cuando Dios, el Espíritu Santo, me pide algo y como que el Espíritu Santo se olvida cuánto me ofendió esa situación, cuánto dolor me causó eso, cuántas situaciones y trabajos tuve que pasar por eso, entonces ahí es donde yo apago un poco la voz del Espíritu Santo. Ahora hablemos de las consecuencias cuando no escucho la voz del Espíritu Santo. Muchas veces cuando nosotros nos basamos en las decisiones solo por nuestras emociones y nuestros pensamientos, hay algo que por allá muchas veces nos habla y nos dice la frustración. Y viene esa frustración. Ay, yo tomé esta decisión acelerado, no pensé. Ahora, ¿cómo hago para revertir esa decisión? Sé que como que me pasé un poquito, como que le puse un poquito más de pimienta a lo que no tenía. Y esa frustración es la base de que no escuché la voz del Espíritu Santo, sino que la basé en mis emociones y mis pensamientos. Y ese estancamiento incluso nos puede llevar a perder muchas cosas en Dios. Entonces, vemos cómo Jonás se hubiera libertado de pasar por esa tormenta, de que le hubieran empujado, de haber tragado agua salada, de haber estado en el estómago con todas las algas que come el pez, que suponemos que era una ballena, para las dimensiones que un cuerpo quepa, con la libertad que tenía Jonás, tenía que ser una buena ballena, aunque la Biblia no habla de ballena, sino de un pez. Jonás se hubiera libertado de todo eso si hubiera escuchado la voz del Espíritu Santo. Ahora, necesitamos como seres humanos entender que el Espíritu Santo nos va a pedir cosas que no nos va a gustar. Porque es claro que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos la vida de Jesús, modelemos la vida de Jesús. Pero ahora tenemos un problema. Y es que las decisiones tomadas en nuestras emociones causan frustraciones y muchas veces nos eximen de bendiciones de Dios. Ahora lo tercero es cómo cultivamos, cómo aprender a escuchar esa voz. Y es, no solo pidas por pedir. Cuando vayas a orar, aprende a estar en silencio para que dejes que el Espíritu Santo te guíe en un pasaje de la Escritura. No tomes decisiones basada en tus emociones, sino basada en la palabra de Dios. Es necesario también la importancia de pedir consejos a la palabra de Dios en base a toma de decisiones. También, ¿por qué no a personas? Es necesario que nosotros aprendamos a hacer un acto de reflexión en ese día. Yo estoy pensando esto, yo quiero hacer esto. Es que esto es lo que tiene que hacerse porque esto es lo correcto. Pero en medio de esas palabras, detente y pregúntate, ¿pero qué me dice el Espíritu Santo? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Cómo debo enfrentar esto en bases a no mis emociones, sino a la palabra de Dios? Nuestras decisiones no tienen por qué ser una lucha si nos rendimos a la voz del Espíritu Santo. En esta mañana no es fácil, pero sí es posible. Antes de actuar, antes de tomar decisiones, ora, pero no ores basado en tus decisiones internas, sino ora basado en lo que Cristo Jesús haría en ese momento.
Yo les doy gracias en esta mañana por permitirme llegar a sus corazones a través de este canal de YouTube, a través de estos devocionales. Y quiero que oremos en esta mañana, Señor Jesús. Que resuene más la voz del Espíritu Santo que mi voz. Que aprendamos a escuchar más la voz del Espíritu Santo antes que mis emociones y mis pensamientos que me pueden llevar a frustraciones y a estar alejado de la voluntad tuya por solo dejar que mi voz resuene más que tu voz. En esta mañana, Espíritu Santo, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a hacer más caso a tu voz que a mi voz interna. Te pido que nos fortalezcas en este día martes para gloria y alabanza de tu reino. En el nombre de Jesús, te doy gracias por esta audiencia que va a escuchar este mensaje y que más que escucharlo, reflexionemos sobre cuán importante es dejar que la voz del Espíritu suene más que mi voz. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchas bendiciones. Les amo en el amor del Señor.